Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les voy a traer un nuevo caso. Más que nada, este es una desaparición que realmente no hay mucha información. Es muy escasa la biografía de las personas implicadas, pero me pareció importante poder hablar a veces de este tipo de casos, de este tipo de desapariciones donde no hay mucha información, porque por lo menos podríamos estar aportando el rostro y lo que pasó en esos últimos días en que las personas desaparecieron, para que así no queden en el olvido estas personas que hoy en día no se sabe aún dónde están, qué les pasó. Y bueno, no sé a ustedes si les guste esta idea, pero es más o menos lo que yo quiero transmitirles a partir de ahora en este tipo de casos de desaparecidos. Hoy particularmente vamos a hablar sobre Corinna y Annette. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. Siempre es frustrante cuando una persona desaparece misteriosamente y nadie se da cuenta qué les pasó. Es más frustrante incluso cuando la investigación de dichas desapariciones termina descubriendo pistas que generan más preguntas que respuestas. La primera persona sobre la que vamos a hablar es sobre Corinne Lynn Malinowski, que nació a mediados de 1961. No puedo precisarles la fecha exacta, pero se presume que en ese año fue cuando ella nació. Tuvo su primer hijo a la edad de 16 años y esta particularmente fue una niña llamada Annette. No se sabe exactamente qué pasó con ese primer matrimonio o si fue simplemente un noviazgo donde ella quedó embarazada. El punto es que no se sabe nada con relación al padre de la niña. Al cabo de unos años, Corinna conoció a Stephen Malinowski y con este hombre ella se casó y posteriormente tuvieron a 2 hijos, uno llamado Thomas y el otro James. Vecinos y personas cercanas a esta pareja llegaron a decir que ellos tenían una relación que en un punto se volvió un poco problemática, discutían mucho, tenían ciertas diferencias, así que se podría decir de que llegó un momento en que la relación no estaba bien del todo. Por el lado de Stephen se cuenta que él se había casado 2 veces antes y que además había tenido una hija con cada uno de esos matrimonios. Sin embargo, llegó a afirmar que su primera esposa e hija habían muerto en un incendio. Y uno de los problemas más grandes que tenía el matrimonio era que Stephen tenía problemas con las drogas, específicamente con la cocaína, y probablemente esta es una de las razones por las que ellos también tenían ciertas diferencias y roces, y llegaban a pelear constantemente. Corinne y Stephen vivían con toda su familia a las afueras de Carolina del Sur, y él se encargaba también de cuidar una cabaña, donde en dicha cabaña ellos también vivían, y además tenía que resguardar la seguridad de todo el terreno donde estaba ubicada esa casa. Por otro lado, Corinna estaba trabajando en una tienda de convivencia en la cercana ciudad de Somerville. Estos son todos los datos biográficos que podría decirse que se tiene de la familia, de cómo estaban viviendo, y realmente no es mucha la información. Pero se dice que el 21 de noviembre de 1987, Corinna y Stephen habían estado discutiendo y en medio de esta discusión, Corinna decide alejarse, salir, para despejarse un poco su mente, pues la discusión había sido bastante fuerte, y pues eso fue lo que dijo Stephen. Ella se había marchado, quería estar bastante lejos de él por un momento y aclarar sus ideas. Corinna se marchó y a la mañana siguiente aún no se sabía nada de ella, no había regresado a su casa y también había perdido el turno donde ella estaba trabajando. Así que el jefe sí se mostró un poco preocupado, pues esta mujer no había llegado y decidió buscarla. En este punto de la historia yo sí me hice varias preguntas y me pareció bastante extraño que el jefe fuese quien se preocupara porque su empleada no llegara al trabajo y que además Stephen no se había enterado ni se había dado cuenta de que su esposa no había llegado a la mañana siguiente. Así que en este punto yo presumo que probablemente cuando ellos discutían como que era completamente normal que ella se marchara y pues no se hablaban hasta que las cosas se fuesen calmando. Cuando su jefe fue a buscarla, encontró su auto abandonado justo afuera de la entrada de la plantación donde ellos vivían. No había señales de Corinna en su automóvil o alrededor de él, y tampoco en el área cercana había nada que revelara sobre ella. Como tampoco se pudieron señalar signos de juego sucio desde la escena. En aquel momento, Corinna tenía 26 años de edad y había dejado atrás su vida, sus 3 hijos y su esposo. A partir de ese punto, nunca más se supo sobre ella.
Evidentemente, después de la desaparición de Corrina, varias preguntas se le empezaron a realizar al esposo de ella, pero este no tenía respuesta alguna de nada, ni mucho menos a dónde habría podido ir ella o si realmente la habían secuestrado o algo más había pasado. El punto es que en medio de esta investigación nunca se pudo relacionar la desaparición de Corrina con su esposo. Pero muchos vecinos no quedaron tan convencidos y empezaron a creer que Corrina simplemente no abandonaría a su familia. Y así fue como muchos rumores empezaron a circular sobre lo que podría haber sucedido. La gente incluso se preguntaba si Stephen sabía más de lo que decía. Y esa no fue la única cosa extraña en este caso, es decir, con la desaparición de Corrina, sino que un año más tarde su hija, Annette, que en ese momento tenía 11 años de edad, también desapareció de una manera muy misteriosa. Ella se encontraba en la parada del autobús, justamente frente a la plantación que quedaba también cerca de su casa. En ese momento ella estaba esperando el autobús para dirigirse a la escuela. Pasó en ese momento un autobús primero, una persona pudo visualizarla que ella estaba sentada allí esperándola, pero 20 minutos más tarde, cuando pasa realmente su autobús, quien era el que la iba a recoger, esta chica ya no estaba en el lugar. El día que desapareció Annette fue el 4 de octubre de 1988. Casi un año después de la desaparición de su madre, y en aquel momento eran las 7 de la mañana, y al parecer nadie vio nada. Los informes del caso afirman que no se vio a nadie acercarse a la parada y que Annette no había sido recogida en esos 20 minutos entre los dos autobuses que habían pasado. Después de que se dio la desaparición de Annette, su papá no se enteró inmediatamente de eso, sino después de que se cumplió el horario escolar. Es decir, que él esperaba que la chica regresara de clases, pero ella nunca regresó. Así que él se dirigió hasta aquella parada, empezó a buscarla y supuestamente en esta parada donde ella estaba esperando el autobús, encontró una nota escrita supuestamente por Annette. Y esta nota decía: papá, mamá regresó, dale un beso a los chicos. Cuando se refería a darle un beso a los chicos, se estaba refiriendo también a sus hermanos menores. Inmediatamente, Stephen le notificó a las autoridades y al resto de los familiares de la niña por parte de su madre, pues como ya les había mencionado, Annette era del primer matrimonio o de la primera relación que había tenido Corrina en su adolescencia. En el momento en que desapareció Annette, sus hermanitos estaban muy pequeños, así que ellos no tenían el conocimiento de que su madre había desaparecido y un año después también su hermanita. Evidentemente, cuando ellos crecen es que se enteran de todas estas cosas. Por otro lado, la nota que fue encontrada, esta inmediatamente fue estudiada también para determinar si la caligrafía era exactamente de Annette, y a medida que se fue estudiando sí se pudo descubrir de que esta nota sí había sido escrita por ella, pero no pudieron determinar si esta nota había sido escrita de una manera forzosa o si ella realmente lo había hecho de manera intencional. El punto es que con la nota no pudieron descifrar exactamente qué fue lo que pudo haber pasado con la chica y cómo se esfumó así de la nada. Lo más curioso de este caso es que Annette había desaparecido del mismo lugar donde se descubrió el auto de su madre. Corren diversos rumores de que tal vez Corrina fue asesinada y que Annette encontró respuestas que llevarían a la muerte de su madre, por lo que posiblemente fue secuestrada y asesinada para mantener los casos en silencio. Pero lamentablemente la evidencia falta por completo para poder darle sustento a esta teoría. Otro de los rumores es que posiblemente Stephen sí tiene algo que ver con la desaparición de su esposa y la de su hijastra, pero realmente tampoco hay suficientes pruebas para poder decir que él lo cometió o no. El punto es que muchas personas han empezado a imaginarse lo que pudo haber pasado. Algunos dicen que probablemente en este terreno que era tan extenso, él pudo haber acabado con la vida de estas personas y después haberlas enterrado. Pero realmente esta teoría es difícil de creer porque tampoco hay algo o algún motivo que lo llevase a él a cometer esos crímenes. Y a pesar de que han transcurrido los años y se han hecho muchas investigaciones, no se han encontrado los cuerpos ni mucho menos en este terreno, así que Stephen nuevamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y otra de las grandes cosas que han surgido con relación a este caso es que otras personas, vecinos, familiares, creen que quizás Corrina había escapado de un mal matrimonio, que ella estaba cansada y por eso ella se había marchado y que un año más tarde ella regresó para poder recuperar a su hija. Pero entonces acá es donde nosotros nos preguntamos ¿por qué no se llevó a los más pequeños?
es bastante extraño y poco creíble también de que eso haya podido suceder. Pero bueno, como ya sabemos, este caso es bien difícil de poder resolver. Estas personas siguen desaparecidas y se ha basado más que nada en puras teorías, hipótesis de las personas, de familiares y de policías que han estado bastante cerca de este caso. Por otro lado, los familiares de Corinna han llegado a decir que ellos han recibido varias llamadas telefónicas donde supuestamente la persona que habla del otro lado es Annette, donde ella les susurra algunas palabras, pero ellos no logran entender qué es lo que esta niña le dice. Pero ellos afirman de que Annette sí está viva y que probablemente alguien la tenga retenida, pero realmente no se ha podido demostrar eso tampoco porque estas llamadas ninguna fueron como grabadas. Simplemente los familiares han dicho de que sí han recibido esas llamadas y que la voz sonaba muy parecida a la de Annette y que en estas conversaciones ella hablaba de una manera susurrando, desesperada, y después de pronto empezaba a decir que alguien venía y ella colgaba. Realmente no podemos asegurar de que esas llamadas hayan sido de Annette. Probablemente también haya sido alguien bromeando, porque lamentablemente en este tipo de casos de desapariciones, cuando se habla mucho sobre eso, hay personas muy maliciosas que se encargan también como de molestar o darle falsas esperanzas a los familiares, y esto, aunque no lo crean, suele suceder mucho. Otro dato muy curioso en este caso es que cuando desapareció Corinna, Annette iba a ser entregada a los familiares de Corinna, es decir, se iba a entregar la custodia quizás a los abuelos o los tíos, a algún familiar por el lado de Corinna. Así que ellos están en medio de una audiencia y se dice que cuando esta audiencia se abrió, Stephen no quería que Annette fuese a declarar ni que ella fuese a hablar, así que muchas personas creen que probablemente Annette sabía algo, tenía algún secreto y Stephen no quería que ella pues hablara ante un juzgado para que le entregaran la custodia a los otros familiares. Así que este punto sí me pareció muy curioso porque justamente faltando unos días para que Annette se presentara en la audiencia, para que el juez la escuchara, esta niña desapareció. Pero como les repito nuevamente, como no hay pruebas, no se puede acusar a Stephen de nada, simplemente todo es como se basa en rumores, en presentimientos por parte de los familiares, de los vecinos, y todo ha quedado hasta allí. Mientras todos en la ciudad estaban preocupados por la desaparición de estas dos mujeres y estaban tratando de investigar y dar con el paradero de ellas, poder resolver o tan siquiera encontrar una pista, Stephen seguía comportándose de una manera bastante extraña y uno de sus comportamientos después de la desaparición de Annette, de la niña de 11 años, él decidió firmar sus derechos como padre y entregar a los dos niños menores que le quedaban a una casa de acogida para que estos niños posteriormente fuesen adoptados. Es decir, él simplemente no quiso hacerse responsable de estos niños y eso sí me parece muy extraño porque no sé por qué motivo lo habrá hecho. No quiero tampoco juzgar, pero sí me parece muy extraño que un padre haga ese tipo de cosas, que se lave las manos y quiera ya no saber más de sus hijos y los entregue en adopción. Eso sí me parece muy raro, no sé qué piensan ustedes, ya saben, pueden comentar acá y decirme si les parece también normal o no les parece normal, qué creen ustedes por qué lo hizo. El punto es que se ha dicho en algunas fuentes de que después que le entregó sus derechos como padre, los niños posteriormente fueron adoptados, ellos crecieron en buenas familias, estudiaron, prestaron servicio militar y se dice que hoy en día son unas personas rectas y su padre simplemente lo que hizo fue mudarse de ciudad, empezó una nueva vida y supuestamente se casó y tuvo otros hijos. Pero bueno, eso es todo lo que se sabe básicamente del caso de Corinna y Annette. Varios años más tarde, en el año 2000 específicamente, la policía recibió una noticia anónima que les decía que buscaran el cuerpo de Corinna en el condado de Center. La policía llevó unos perros de búsqueda en el área boscosa, pero nada se pudo recuperar. Hasta el día de hoy el caso sigue abierto. Annette actualmente tendría unos 41 años, si no me equivoco, pero bueno, no se sabe nada lamentablemente de ella. Y bueno amigos, así finaliza esta historia. Era muy corta, pero como ya les dije, me parece muy importante a veces de relatar este tipo de desapariciones donde no hay mucha información, pero podemos quizás revelar el rostro de esas personas desaparecidas, quizás alguien las haya podido ver o sepan algún tipo de información y puedan quizás seguir como buscándolas y no se queden en el olvido.
Por otro lado, chicos, si les ha gustado este tipo de video, no duden de darle un me gusta y de compartirlo con cada uno de sus amigos. Si aún no se han suscrito a este canal, pues lo invito a que lo hagan, a que se suscriban. De esta manera me estarían apoyando muchísimo para que el canal siga creciendo. Además, no se olviden de activar la campanita de notificación, que eso es muy importante, para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Y si aún no me siguen en mis redes sociales, que eso también es súper importante para estar más conectados conmigo, me puedan sugerir casos, yo puedo charlar con ustedes. Síganme en todas las redes sociales que les voy a estar dejando por acá. Estoy más que nada activa por Instagram. Allá podemos charlar mucho, todo lo que quieran. Yo me despido, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.